Buenas, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a hablar de la muerte, la vida y la filosofía. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a relacionar estas tres cosas? Bueno, pues la filosofía misma, ¿no? Pero lo vamos a hacer de la mano del filósofo español Miguel de Unamuno. No olviden dar like, comentar y suscribirse en el canal para recibir más videos filosóficos de este estilo. Y si quieren colaborar para que el canal se siga sosteniendo, básicamente, tienen el link en Cafecito en la descripción. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es Miguel de Unamuno? Bueno, Miguel de Unamuno es un filósofo español que yo la verdad no lo conocía hasta hace 2 años que fui a una librería y me encontré con este libro. Del sentimiento trágico de la vida. Y claramente me llamó mucho la atención porque tiene un tinte existencialista este título, ¿no? Y yo creo que efectivamente Miguel de Unamuno puede catalogarse como un filósofo existencialista. Miguel de Unamuno nació en Bilbao, España, en el año 1864 y murió en Salamanca en 1936. No solamente fue filósofo, sino también que se dedicó a la literatura. Y en este libro del sentimiento trágico de la vida, lo que explora este filósofo español es el ansia de inmortalidad del ser humano y de dónde deviene ese ansia de inmortalidad y qué hace el ser humano, la comunidad, los pueblos para perseverar en el ser, para ser inmortales, ¿no? Recordemos que Platón también postulaba sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Pero me parece que en este libro no solamente se habla sobre este tipo de inmortalidad, sino también del vivir para siempre. ¿Cómo hacemos para vivir para siempre? Porque es un hecho bastante trágico de la existencia, ¿no? Tener que nacer, vivir para morir, ¿no? Entonces, de lo que va a tratar en los primeros capítulos es de este sentimiento trágico de la vida, que es básicamente la muerte. Lo primero que voy a decir al respecto es que Miguel de Unamuno se preocupa por indagar al ser humano concreto, real, de carne y hueso, en contraposición al ser humano abstracto, ideal, de las reflexiones filosóficas comunes que nosotros podemos encontrarnos en un libro de filosofía. Entonces, esto se trata de un pensamiento encarnado en la existencia real y concreta. Se trata básicamente de indagar en las condiciones o en la existencia del ser humano que siente, del ser humano que vive y que muere, ¿no? Hace como una oposición entre sentimiento y razón, como que critica a la razón, ¿no? Porque va a decir que todo lo que proviene de la razón, por ejemplo, la ciencia, está al servicio a cumplir este ansia de inmortalidad del ser humano. O sea, el ser humano hace ciencia para vivir más y mejor. Eso sería como, a grandes rasgos, su tesis epistemológica, si se quiere. Otra cuestión que va a sostener Miguel de Unamuno es la relacionada al problema vital, al problema de mayor urgencia, al problema que quita el sueño, podríamos decir, de los seres humanos, que es hacia dónde vamos, es decir, nuestro destino personal e individual, que básicamente se podría englobar bajo el concepto de ansia de inmortalidad o anhelo de inmortalidad, también lo llama en sus primeros capítulos. Para ello se va a servir de una de las tesis fundamentales de Baruch de Spinoza, que la postula en la ética, en su ética demostrada según el orden geométrico, que es el conatus, ¿no? El conatus, que significa la perseverancia del ser por mantenerse en el ser. Es decir, el ser humano se esfuerza por perseverar en su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que se esfuerza en no morir, básicamente. Se esfuerza en seguir siendo un ser humano, un hombre, una mujer, un niño, ¿no? Se esfuerza por vivir. Esa es como la esencia primigenia del ser humano. Lo que nosotros queremos es asegurarnos la vida después de la muerte, ¿no? Religión, en este sentido, sentó una base muy importante para prometer una vida después de la muerte. Supo dar una respuesta a eso que el hombre le preocupaba, que era la vida después de la muerte. A esto entonces llamamos el anhelo de inmortalidad, el conatus, el esfuerzo por perseverar en nuestro ser de manera indefinida, no durante nuestra estadía en la Tierra, sino en el más allá incluso también. Entonces, Miguel de Unamuno va a decir que los esfuerzos de la filosofía están al servicio de poder dar una respuesta a este anhelo de inmortalidad y que los esfuerzos
del pensamiento, del filosofar, están dirigidos a dar una respuesta de si podemos vivir o no eternamente. Otra pregunta que se abre es ¿de qué manera podemos asegurarnos que no seamos olvidados? Mientras ese alguien o mientras nosotros dejemos un legado en la tierra, ya seremos mortales. Por ejemplo, nosotros seguimos hablando de Platón, de Sócrates, de Kant, seguimos hablando de Hannah Arendt, seguimos hablando de Simone de Beauvoir. Murieron, pero siguen estando presentes en nuestra vida. Entonces, de alguna manera, estamos asegurando su existencia aún después de su mortalidad. La concepción de filosofía que va a tener Miguel de Unamuno está muy relacionada con este ansia de inmortalidad, porque él va a decir de que este sentimiento, este ansia de inmortalidad, este querer permanecer en el ser, va a ser el punto de partida para todo conocimiento, para toda reflexión que se quiera filosófica. En este sentido, no se trata de un punto de vista teórico, que se trata de un pensamiento situado, de un pensamiento concreto, un pensamiento que se hace práctica, que se hace carne en la existencia concreta de los seres humanos. Claramente acá me parece a mí que lo que está postulando es una forma de vida, ¿no? Intenta como pensar ese sentimiento que en realidad sí todos tenemos en nuestro ser, ¿no? Que es el miedo a la muerte. El concepto práctico se encarna en acciones y en propósitos que nosotros los seres humanos tenemos en la vida. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías están en función o están al servicio de los propósitos que nosotros nos pongamos en cada una de nuestra existencia. Básicamente nuestra existencia es propósito. Nos proponemos cosas, actuamos en consecuencia para lograrlo. No importa que nosotros cambiemos de propósitos, no sé. Se me ocurre, bueno, mi propósito era entrar en la universidad, pero bueno, ahora ya no quiero entrar en la universidad, sino que mi propósito es emprender en las redes sociales. Bueno, no importa. Lo importante acá es que tengas un propósito y lo otro importante es que tus esfuerzos, tus acciones y tu energía estén en pos de conseguir dicho propósito. El ser humano a veces puede anhelar ser otra persona, ¿no? Y cuando anhela ser otro, en realidad lo que quiere decir es que no quiere existir, básicamente, porque si yo anhelo ser otro, en realidad dejo de existir, porque dejo de ser quien soy. Somos quienes somos, podemos transformarnos, podemos cambiar, pero nuestra esencia, nuestro ser y nuestra personalidad más primigenia es esta que tenemos. Si la queremos cambiar, si de hecho la cambiamos o anhelamos ser otros, en realidad lo que se esconde detrás de eso es que no queremos existir. Una pregunta que se desprende de lo anterior es, ¿cómo sabemos que efectivamente somos quienes somos hace 20 años, 30 años, 40 años? ¿Podemos decir efectivamente que somos esa misma persona que éramos hace 20, 30, 40, 50, 60, 70 años atrás? ¿No cambiamos a lo largo de toda nuestra existencia humana? Bueno, la respuesta que da Unamuno es que efectivamente nosotros cambiamos, pero no podemos decir que no somos la misma persona, por lo que acabo de decir en el punto anterior, porque somos quienes somos, nuestra esencia está presente aún a pesar del pasaje del tiempo. Y lo que hace que nosotros seamos quienes somos es la conciencia y la memoria, ¿no? Como esa continuidad en el tiempo que hace que todavía seamos quienes somos. Entonces, lo que se esconde detrás de todo esto, ¿no? Es que el motor de la existencia básicamente es el ansia de inmortalidad. Hacemos cosas para ser recordados, para perseverar en el tiempo, más allá de nuestra vida humana, es decir, más allá de la muerte. Y todos nuestros esfuerzos están en función de crear ese recuerdo que viva en la memoria de todos para no morir. Y otro recurso que también utiliza el ser humano es la religión, ¿no? La religión se encarga mucho de recordarnos a los muertos. Y lo que se esconde detrás de toda esta reflexión es precisamente el ansia de no morir, este hambre de inmortalidad. Hacemos cosas para ser recordados hasta la eternidad. Bueno, este video es básicamente para reflexionar, ¿no? Sobre nuestra vida, qué estamos haciendo, qué podemos hacer distinto para ser recordados, pero tal vez no para ser recordados per se en sí, sino para motorizar nuestra vida, porque nuestra vida es ahora, tenemos que centrarnos en nuestra vida hoy. Entonces, nada, me pareció un tema
interesante para pensar, para reflexionar. Así que nada, los espero en los comentarios.